desconexión, creo que este es un ejemplo de por qué nos desconectamos. ¿Por qué? Buenísimo. ¿Qué tal si hacemos esa especie de analogía entre conectarnos al internet y todo eso con conectarnos con Dios? ¿Te parece más bien si hablamos de eso un poco? Sí, súper bien. No sé si se escuchó hace un rato, le saludé a la Vale Mosquera y ya creo que me fui. Y ya está también la Andreita y le quiero mandar un abrazo enorme, les extraño un montón. Sabes que estuve pensando en algo súper importante con respecto a la desconexión. Jesús en un punto cuando estaba hablando con sus discípulos empieza a enseñarles una parábola. Toda la parábola se refiere con respecto a estar conectado al reino de Dios, pero hay algo que me llamó muchísimo la atención y que me ha hecho reflexionar. Esta es la parábola de la semilla que cae en diferentes lugares. No sé si te sabes esa parábola, ¿ya? Pero hay una parte en particular que dice que una semilla cayó entre los espinos y que los espinos ahogaron la semilla. Y cuando los discípulos pues no le entendían nada, porque a veces no le entendían nada y más bien le decían, maestro, ¿qué quisiste decir? Jesús de repente le decía, verás, les voy a explicar. Los que son como la semilla que cae entre los espinos son aquellas personas que están agobiadas. Los afanes de este mundo, la velocidad con la que nos movemos, las cosas que nos preocupan, llegan a asfixiarnos de tal manera que para mí es un reflejo de cómo perdemos la conexión con Dios. No sé para ti, para mí este tiempo de estar en casa ha sido un proceso de repensar qué cosas me afanan y qué cosas no deberían afanarme y qué cosas me hacen perder la conexión con Dios. Entonces, para mí la primera cosa es los afanes, es las preocupaciones, la velocidad, tienes que estar aquí, tienes que estar allá, tienes que regresar, luego te llama tu mamá, luego tienes que volver, o sea, es como que tienes todo el tiempo algo que estar haciendo y si tú estás en una relación, porque una conexión es una relación, ¿no es cierto? Si tú estás en una relación con alguien y nunca le dedicas tiempo porque siempre estás ocupado, esta relación va a fracasar. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, pero llega un punto en que el otro... ¡Qué mentiroso, Pablito! Siempre uno dedica tiempo, se esfuerza, se esmera, entonces realmente ese testimonio en mí no tiene, no identifico algo realmente. Qué bueno, me alegra mucho. Para todos los que nos están viendo, Pablito acaba de dar un testimonio de que él nunca. Veamos a dónde llega este mensaje y si alguien puede como Claro, apoyar tu testimonio o no. Sí, oye, y es súper... Básicamente este era el... Dale. No, te decía que este es el primer punto para mí. El tema de tener una conexión con Dios, ¿no es cierto? Está a veces basado en, espérate un ratito, Dios, ya conversamos, ya hablamos. A mí me pasa, a veces tengo cosas que hacer y digo, voy a sentarme a orar, pero primero voy a revisar el WhatsApp y luego voy a revisar algo más y así. Y creo que eso impide que yo tenga una buena conexión con Dios. Ajá, sí, yo estaba mencionando en cambio que el primer punto para uno haberse desconectado, por así decirlo, es que estuviste previamente conectado. Entonces, en mi cuestionamiento venía el tema de identificar por qué te desconectaste. Y es que yo pensaba algunas razones por las cuales nosotros nos podemos desconectar de Dios o de esa relación personal que tenemos con Él. Y no en este orden de prioridades o jerárquicos, sino tal vez pensando en algunas cosas que nos pueden desconectar. Yo pensaba en algún punto que es por las experiencias que podemos tener. Tal vez nuestra mente humana, que pese a que es muy grande, muy amplia y muy capaz, también es muy limitada para entender muchas cosas de Dios. Y podemos tener alguna experiencia dolorosa, triste, frustrante, muy fuerte, que tal vez en algún punto eso hace que nos desconectemos con Dios. Otra cosa que yo pensaba que nos puede hacer desconectar con Dios en algún punto es el tema de tal vez otras personas que nos defraudaron o nos quedaron mal, o tal vez alguien nos lastimó de tal manera
que asumimos que esa forma de obrar también puede ser de Dios y que por qué permite y etcétera. Entonces nos desconectamos por eso también con Dios. Entonces, en primer lugar, nuestras propias experiencias. En segundo lugar, el relacionarnos con las demás personas y en ocasiones esas personas que pueden o no ser cristianas, pero uno dice, no, pero mira, ese hermanito o esa hermanita que estaba yendo a la iglesia y me hizo esto y eso hizo que me desconecte con Dios. Y en tercer lugar, algo que yo considero que nos puede pasar en algún momento es que nos encontramos perdidos y en ese perdidos utilizo como un cortapicos que está conectado, son esas regletas que puedes conectar varias cosas ahí. Entonces eso, por más que puedas conectar ahí 5, 6, 7, X cosas, va conectado a algo principal. Y si eso principal no está conectado en un inicio, no puede dar energía a las otras cosas. Y a veces estamos conectados a tantas cosas, que al colegio, que al trabajo, que a la familia, que la cuarentena, que las noticias, que el Instagram, que etcétera, que nos olvidamos de esa conexión principal. Entonces, de esas tres cosas yo considero, y es el primer punto que yo quería hablar, de que por qué nos desconectamos, que puedas identificar qué fue lo que sucedió que te desconecta para empezar a partir de ahí. ¿Tú alguna vez te has desconectado de esa relación con Dios en alguna etapa de tu vida? ¿Alguna vez? Muchas. Creo que todos los que tenemos una relación con Dios sabemos que justamente algo que tú decías es cierto, esta parte de la humanidad donde sí somos capaces de muchas cosas gracias a Dios, pero asimismo somos súper limitados. Y llega un punto en que de los 3 puntos que has mencionado, creo que he vivido todos, y estos hacen que te sientas, no sé si la palabra es decepcionado, pero en algún punto muy triste acerca de cómo estás llevando tu relación con Dios. Y llega un punto en que a veces te preguntas, ¿y para qué lo hago? ¿Para qué sigo? ¿Tiene un propósito? ¿Tiene un sentido? ¿Funciona o no funciona? Mejor no quiero nada. Y creo que hay momentos en nuestra vida en las que simplemente nosotros nos desenchufamos. Es chistoso, debería ser todo lo contrario, ¿no es cierto? Pero a veces tenemos esta reacción de decir, no, ya no quiero nada, Dios, aquí me quedo, y si quieres venir por mí, ven. O sea, tenemos lo que yo llamo el complejo de niña pataletosa. Entonces hago una pataleta y yo sé que Dios está ahí, pero también espero ese accionar sobrenatural de, a ver, ven, te voy a volver a recoger, vamos a volver a conversar, relájate un poquito, no te rayes tanto, cosas así. Ajá, y ahora que ya tenemos, por así decirlo de una u otra manera, este tema de la desconexión, ahí viene el tema principal del cual hoy queríamos hablar, cómo conectarnos nuevamente con Dios. En la semana, en los devocionales, estuvimos viendo cómo algunos amigos nuestros que les preguntamos, y muchísimas gracias por apoyarnos en eso, cómo ellos conectaban con Dios. Algunos nos decían que a través de la música, otros nos decían que a través de un tiempo a solas de buscar o de tal vez de estar en esa quietud en medio de todo un movimiento que puede haber. Otros nos decían que tal vez dibujando o representando de esta manera. Entonces, primero, no sé si es que tú nos quisieras compartir en alguna ocasión, alguna de esas varias ocasiones que nos comentaste que te has desconectado de Dios. ¿Qué hiciste tú o qué fue lo que a ti te funcionó para reconectarte con Dios? Sin el afán de decir, mira, saca una hoja, un esfero, toma nota y Pame nos va a dar los 3 pasos para reconectarte con Dios. Pero sí que fue algo que te funcionó a ti que quisieras compartirnos. Creo que justamente lo que dices es súper importante. Hay que dejar claro que en la relación con Dios, primero Dios es Dios. Lo primero que voy a decir. Como diría nuestro jefe, Dios es Dios. Y esa base hace que no podamos encasillarle en una manera o una forma. Es más, creo que Él es tan diverso en sus maneras de comunicarse con nosotros que como cantidad de humanos sabemos. O sea, creo que las formas en las que Dios puede alcanzarnos, puede dejarnos de escucharle o dejarnos verle o sentir paz, es súper variable. Creo que para mí, así personalmente, la primera que me ha funcionado mucho son los espacios de silencio.
esos procesos donde yo me peleo con Dios, sí, yo me peleo con Dios, donde puedo decirle lo que siento y lo que pienso, donde lloro, grito, zapateo, pataleo y hago mi berrinche. Y en esos procesos de simplemente soltar lo que me está cargando. Por eso te hablaba al principio de los afanes. Ujú. Creo que ese es un tema que a mí me desconecta mucho. Entonces, cuando tengo muchos afanes, como por ejemplo estar embarazada en tiempo de COVID, ha sido un poco afanoso. Lo que hago es soltar, o sea, empezar a soltar de cosa en cosa y tratar de darme cuenta de mi limitación. Creo que eso me asienta en la realidad y me permite encontrarme con este Dios sobrenatural. De ahí comparto mucho con la gente que se encuentra con Dios a través de la adoración o de la música, porque es algo que a mi alma, a mi estado de ánimo, a mi mente le ayuda a tranquilizarse, que no sé tú, pero a veces todos necesitamos tranquilizarnos. Y esto hace que yo pueda como ver un poquito más allá. Esta parte donde podemos ver a Dios obrando, a veces nos hace falta. O sea, Dios, es el soberano. Y yo siempre digo, Señor, ten misericordia, tú eres Dios. Yo no te cacho. Esas partes han sido como procesos para reconectarme. Es un tema de rendirse. Más allá de la manera en la que escojamos como humanos, creo que lo que necesitamos es tener una actitud del corazón dispuesta a darnos cuenta que Él sigue siendo bueno a pesar de las circunstancias. No sé si me expliqué. Sí, 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 súper claro y qué interesante y qué clave todo lo que nos dices, porque a veces desde nuestro pensamiento humano queremos encasillar, ¿no? Es como que, mira, Dios solo conecta a través de tal cosa, entonces trato de buscarle y a veces de forzar y tratar de encontrarle porque a Miss Pame o a Mr. Pablo o a quien quiera le funcionó de esa manera y yo trato de encasillarle exactamente ahí, cuando Dios es totalmente personal con cada uno. Y mientras tú mencionabas de esto, venía a mi mente que un versículo que dice, él pone el querer y el hacer, pero son dos cosas que van de la mano y a veces uno puede tener la voluntad o el querer acercarse a Dios, pero no hace nada. Entonces yo creo que uno tiene que ser consecuente con ese tema de que, mira, a ver, estoy desconectado y hasta cierto punto hay veces que creo yo, o sea, este es un pensamiento muy personal, que creo que es bueno desconectarse con Dios, porque te hace extrañar y te hace valorar esos momentos con Dios así hermosos. No desconectarte intencionalmente, tal vez nuestra humanidad o algo, si ya te das cuenta que estás desconectado, a mí me funciona eso como el primer amor, como ir a los inicios, como decir... A ver, yo me acuerdo cuando le empecé a conocer al Señor, fue a través de esto, fue a través de este otro, y empiezo de una u otra manera a recuperar, por así decir, ese primer amor con Él, y me conecto nuevamente y es a un voltaje hermosísimo que me conecto con Él para poder seguir buscando, adorando y de una u otra manera conociendo y creciendo más en Él también. Entonces, desde mi perspectiva, cuando estás desconectado, muchas personas podemos culparnos o decir, no, ya estoy desconectado por esto que hice, por esto que me pasó, ya Dios se olvidó de mí, ya nada, etcétera, etcétera. Más bien que sea una oportunidad totalmente enorme, una oportunidad totalmente hermosa para que tú puedas reconectarte, porque Dios es Dios y Dios siempre va a estar ahí para ti. Y le saludamos también al Tino que se acaba de conectar. Un abrazote, Wambra. Qué bueno que estés también ahí conectado. Ahora, Pablito, yo te tengo una última pregunta. Dale. Bola curva. Veamos. ¿Te ha pasado que a veces sientes como que te estuviera, o sea, sientes que de repente te desconectaste de Dios, ¿ya? Y de repente solo no entiendes por qué? No entiendes qué pasó. Todo estaba bien, estábamos caminando y de repente como que Dios dejó de contestarte, dejó de aparecer. ¿Alguna vez has sentido eso? Claro, que Dios me dejó en visto. Cualquier parecido con cualquier tipo de relación no es culpa de nadie. Con cualquier mensaje enviado por Teams o por algo es netamente pura realidad. Ojalá a ti que estás conectado, a ti te decimos una mentira. Sí, totalmente. Y ahí son preguntas que uno surge
bueno, que a mí me ha pasado en lo personal, es como que, bueno, estoy en el ministerio, estoy haciendo esto, estoy por aquí, estoy por acá, pero de repente, seguro estás aquí, Dios. O sea, seguro estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué puede pasar? Y creo que en ese punto algo que a mí me ha servido personalmente es reconocer que todo lo que estás haciendo es por Él y para Él. Es volver, como te digo, a mí me sirve mucho volver este tema del inicio, de los orígenes, del principio, y de una u otra manera recordar de que primero es por Él y para Él todo lo que estoy haciendo, de que es por su gracia lo que hago y también es por su gracia lo que yo puedo entregar. Entonces, a veces cuando lo vertical y lo horizontal no está como que lo horizontal va bien, pero lo vertical no logro conectarme, a mí me sirve tomarme un espacio. Un versículo de mis favoritos es estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Y en esos momentos que a veces yo estoy haciendo algo y que me siento desconectado, algo que yo decido hacer es quedarme quieto. Hago un alto al tema tal vez ministerial que esté haciendo, hago un alto al hacer y le pongo un pause ahí y me dedico a reconocer que Él es Dios a través de diferentes disciplinas ya espirituales mías, en la búsqueda, etcétera, y tratar de reconectarme con Él. Ahora te cuento que basado en justo lo que estabas diciendo de este reconectarse, de este enamoramiento, encontré un versículo muy interesante en el libro de Sofonías. ¿Ya? Y yo no sé si te ha pasado, Pablito, tú que eres tan romántico, que siempre le dedicas tiempo y todas las cosas que Claro. nos estabas diciendo. ¿Alguna vez te ha pasado cuando empiezas una relación y cuando está todo como floreciendo? ¿Alguna vez te ha pasado que te quedas observando a la persona que amas y dices, wow, qué linda? O sea, ni siquiera tengo palabras. Como que todo el mundo se parara y te quedas sin aliento por ver a esa persona ahí. Y esa persona que se está endramada y está haciendo berrinche o lo que sea, y tú solo te quedas callado observándola así como con mucho detenimiento. ¿Alguna vez te ha pasado? Me han contado que les ha pasado a algunas chicas cuando me ven, pero a mí personalmente, no, mentira. Para ponerle un poquito de romper el hielo y todo, totalmente, totalmente. Y no solo en etapas, por así decir, de enamoramiento, a mí me pasa también cuando, bueno, aquí te cuento un poquito, aunque ya tal vez lo sabes que te he compartido, pero a mí me gusta mucho ir a la montaña en el carro, hacer tipo 4x4, llegar a lugares así por ahí. Entonces, me gusta mucho en ocasiones cuando llego a algún punto y me quedo solo viendo el paisaje en silencio, ni siquiera pongo música, nada, en un completo silencio, y por utilizar esta palabra, contemplando la naturaleza, por así decirlo. Ahora el libro de Sofonías dice que cuando Dios nos ama, Él calla de amor. Y esto me hizo explotar la cabeza porque decía, ¿cuántas veces en nuestra relación con Dios hemos estado sufriendo porque sentimos que no encontramos una respuesta o que Dios, no sé, no nos habla o como tú dices, me dejó en visto? O sea, Dios me dejó en visto. Uno aquí endramado y Dios así check. O sea, pero el libro de Sofonías dice que una de las razones de los silencios que Dios tiene con nosotros es porque está extasiado de amor. Dice que Él es el que vive en medio de nosotros y nos ama tanto que Él calla de amor. O sea, Él se queda como, qué hermosa mi hija, qué bestia, qué guapo mi hijo. No sé, ya. Y esa parte es parte de lo que como humanos llegamos a sentir como una desconexión con Dios, pero no lo es. También hay momentos donde Dios calla de amor, donde Dios decide amarnos de una manera contemplativa, como tú dirías, me gustó esa palabra, y de repente estás en una etapa de enamoramiento con Dios distinta que a veces no se entiende tan bien porque un humano está acostumbrado a que si no te contestaron el chat a los 2 minutos te estresaste. Entonces, esa parte es algo que es un regalo. Creo que aparte de todo lo que hemos mencionado el día de hoy sobre conectarnos y luego desconectarnos y luego reconectarnos, también es necesario entender cuando Dios guarda silencio, pero porque nos ama.
no porque algo malo haya pasado, no porque algo terrible sucedió, no porque estás haciendo las cosas mal. Y esos momentos, como tú dijiste, de esperar, de recordar que Él es Dios y esperar, nos ayudan también a crecer y a madurar. Y eso quería compartirte el día de hoy. Buenísimo, gracias Pame. Qué chévere tiempo de compartir. Algo que me encanta de estos Instagram Lives es que pese a que tenemos nuestro guión ya listo y sabemos los puntos, por así decir, de lo que vamos a hablar, me encanta porque podemos compartir súper, entre comillas, improvisado. Y es desde nuestras experiencias, desde nuestro corazón. Y aunque sabemos de lo que vamos a hablar, tenemos los puntos principales, me encanta porque podemos fluir en la conversación y nos encantaría también leer las preguntas de chicos, de chicas, de la gente que se va conectando. Si tal vez te dejan dudas, algo de lo que estamos hablando, con muchísimo gusto puedes escribirnos, dejar tus comentarios. No tenemos todas las respuestas ni el ABC de cómo hacer las cosas, pero sí tenemos un corazón súper dispuesto para poder compartir contigo y si en algo te podemos ayudar, nos encantaría de muchas maneras. Entonces, el día de hoy, cerrando ya este tema que hemos visto, estar conectados, desconectarnos y volvernos a conectar, esa reconexión con Dios, qué importante todo. Mis pames, si quieres...